Los primeros años del nuevo milenio configuraron una de las mejores épocas de nuestra economía, al punto que el Banco Mundial calificó al Perú como uno de los países de crecimiento más acelerado en el mundo entre 2002 y 2013, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual. Cifras que se sustentaban en el modelo económico implementado desde los inicios de la década del 90, en el que la economía de libre mercado y la inversión privada jugaron un rol fundamental. Por el lado macroeconómico, se cambió la ley del Banco Central, se prohibió el financiamiento al Tesoro y se puso como un objetivo bajar la inflación. Y por el lado privado se dejó libre a la iniciativa privada para poder comprar o vender lo que no esté prohibido por la ley, digamos. Esa parte de mercado privado es la que ha generado puestos de trabajo en estos 30 años, ha pagado muchos impuestos y ha hecho posible que el Estado tenga más recursos. En los últimos 30 años, el fuerte crecimiento del empleo y los salarios redujeron los índices de pobreza sostenidamente. El índice de pobreza, porcentaje de la población viviendo con $5.5 diarios, cayó de 52.2% en el 2005 a 26.1% en el 2013, o el equivalente a 6.4 millones de personas que salieron de la pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema, porcentaje de la población viviendo con $3.2 diarios, decreció de 30.9% a 11.4% durante ese mismo periodo. Hubo mucho más libertad para las empresas, digamos más inversión, lo cual con el tiempo obviamente permitió que haya mucho más trabajo. El número de pobreza, el índice se redujo en bastante porcentaje. Incluso yo tengo familiares que se vieron bastante beneficiados. Tengo mi hermana mayor que pasó de un sueldo mínimo a un sueldo superior. ¿Usted considera que el Perú ha sido un país de crecimiento? Sí, bastante. Claro, era un país que se estaba en constante crecimiento, el PIB, el Producto Interno Bruto estaba creciendo bastante. Lo que pasa es que el crecimiento se relaciona muy directamente con el empleo. Si cada año hay crecimiento económico, estas empresas que crecen demandan empleos, ¿no? Contratan gente y eso son salarios también. Y es que el sistema económico anterior se basó en el crecimiento de un modelo estatista implementado por Juan Velasco Alvarado. La Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República. Está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Es decir, desde 1968 hasta 1990, la estrategia de desarrollo fomentó la participación creciente del Estado en todas las actividades económicas que se consideraban estratégicas. Se creó un programa de protección a la industria nacional, el cual consistía en imponer restricciones a las importaciones para proteger a las industrias nacionales. Se incrementó la creación de empresas públicas, se expropiaron empresas privadas exitosas. Los déficits presupuestarios terminaron agobiando al autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Para aliviar esta crítica situación financiera del país, el gobierno de Velasco Alvarado no tuvo mejor idea que emitir dinero, que combinado con el aumento del gasto público, agravaron la crisis económica. La tasa de inflación superó el 50% en 1978. Años después, en 1988, durante el primer gobierno de Alan García, la hiperinflación llegó al 600% y para 1990 alcanzó un máximo de 7.481%. A este periodo de los 80 se le conoce como la década perdida. En general, en los años 70 y 80, en esos 20 años, Perú creció muy poco, el Estado era muy grande, pero grande en el sentido de que mucha intervención y mucha empresa pública que hacía muy mal su trabajo. No había incentivos para dar un buen servicio. Y además, como era deficitario el Estado, cobraba impuestos a través de la inflación. La inflación cada año fue creciendo. Disolver temporalmente el Congreso de la República.
La grave crisis política y económica en la que estábamos llevó a Alberto Fujimori a cerrar el Congreso en abril de 1992. La decisión inconstitucional, sin embargo, fue aplaudida por la mayoría de la población. La presión internacional lo obligó a restituir la democracia y convocar a un Congreso Constituyente en 1993. Es este Parlamento el que se encarga de cambiar la Carta Magna que permitió la liberación de la economía. Esta situación le permitió reducir el tamaño del Estado y el sector privado asumió un rol más importante en la economía. Los primeros resultados se vieron en pocos años. La inflación bajó al 400%, un año más tarde al 73%. Desde 1997 al 2020, Perú no superó la barrera de la tasa de inflación anual del 7%. Sin embargo, a pesar de todo este crecimiento, en la actualidad, gran parte de los ciudadanos sienten que toda esta riqueza no llegó a sus bolsillos. Esto no beneficia a nadie, hermano. Esto debería cambiar totalmente. ¿Usted cree que la gente pobre sigue siendo pobre o han salido de esa calidad? ¿Qué van a salir adelante, hermano? Si no tienen educación, no se les da absolutamente nada. No les generas trabajo. Seguimos siendo pobres porque no hemos subido mucho en lo que es el tema de eliminar pobreza. Si tú ves un montón de personas ambulantes, ¿por qué? Porque la pobreza sigue. El gobierno no distribuye como debe ser porque lo único que hace es llenarse los bolsillos para ellos mismos, nada más. Yo creo que no se ha redistribuido bien la riqueza. No han crecido los grandes, los bancos, las mineras, no sé, pero el pueblo sigue pobre. Y es verdad, la pobreza aún nos golpea. Muchos luchan día a día para llevar un pan a su mesa. El trabajo no es abundante y el sector informal ha crecido hasta alcanzar un 70%. ¿Cuál es la razón entonces? El modelo económico actual debería cambiarse. Según Elmer Cuba, lo que debe mejorar es la labor del Estado al momento de la redistribución de la riqueza. Los estados redistribuyen, cobran impuestos a los privados, se dan la vuelta y redistribuyen para que la gente tenga igualdad de oportunidades, ¿no? Eso es lo que el Estado peruano no ha hecho lamentablemente en esos 30 años, ¿no? La educación pública no ha mejorado a la misma velocidad que la parte privada, la salud pública tampoco, la seguridad ciudadana, el poder judicial. Hace 6 años que Perú crece 3% en promedio, y con 3% en promedio a las justas alcanza para darle empleo al entrante. Cada año en el Perú, 300.000 jóvenes buscan empleo, y si crecemos 3%, generamos justamente 300.000 puestos. O sea, los salarios van a estar planos, cada año van a estar planos los salarios, porque si no crecemos más que eso, los salarios se van a estancar. Para el analista José Carlos Requena, el modelo funcionó en los últimos años. Pese a los graves problemas ocasionados por la corrupción, todos los expresidentes respetaron el modelo económico. Lo que hemos tenido políticamente es un consenso, diría yo, que se ha mantenido con los 3 o 4 gobiernos que hemos tenido desde entonces. Me refiero al de Toledo, García, Humala, Kuczynski y hasta Vizcarra, como que hubieran mantenido y respetado las principales líneas del modelo económico. Eso no ha significado que haya sido un lecho de rosas ni nada por el estilo. Yo creo que deberían haber ajustes, sobre todo en estos temas que te mencionaba, la calidad de los servicios que brinda el Estado, por ejemplo, o el solo hecho de que algunos servicios básicos como salud y educación estén tan abandonados. Agregó que la corrupción, que ha sido uno de los principales inconvenientes, generaron inestabilidad política y pusieron en riesgo la inversión privada y, por lo tanto, la continuación de nuestro crecimiento económico. Creo que efectivamente la corrupción ha sido otro de los problemas que ha convivido quizás con la estabilidad macroeconómica. Lo fundamental será que el Estado tenga comportamientos claramente predictivos que no le den tanta discrecionalidad a muchos funcionarios. Hoy en las calles de nuestro país se polemiza sobre la continuidad o el cambio del modelo. ¿Qué opina usted? ¿Debemos volver a un sistema estatal o fomentar que el actual modelo se convierta en más inclusivo, que beneficie a todos sin excepción